decir que el Señor ha sido muy generoso con nosotros, con la situación de nuestros hijos en España. Ustedes han estado orando y es justo que les digamos cómo van las cosas. Las cosas están muy bien. Ya Jonathan salió de la cirugía y todo está bien, gracias al Señor. Así que seguimos orando con acciones de gracias hasta que tengamos un diagnóstico final que será en 2 semanas. Justamente en relación con eso, quiero traer una palabra en esta hora porque hablando con mi hija, ella me compartía acerca de la bendición que tuvo de recibir una palabra de parte de Dios. Ella estaba estudiando el libro de Ezequiel y de repente el Señor puso en su mente Juan capítulo 11, versículo 2 y 3. Ustedes recuerdan que ese capítulo trata con la situación de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Jesús estaba fuera, no estaba en la ciudad. Y entonces la familia de Lázaro, las muchachas, Marta y María, se preocuparon mucho y le mandaron un mensaje a Jesús. El mensaje decía: Maestro, el que amas está enfermo. Y entonces más adelante dice que Jesús afirma que esa enfermedad no es para muerte, sino para Dios glorificarse. Ella me reflexionaba sobre esa palabra, diciéndome que ¿por qué ellas no apelaron mejor a un estilo comercial de decirle al Señor: Señor, el que te ama, es decir, tú sabes que Lázaro, mi hermano, te ama, está enfermo, y tratar de conseguir el apoyo del Señor, porque caramba, hay uno que me ama ahí y está enfermo, debo ayudarlo. En realidad, ella siguió reflexionando y me siguió hablando sobre el tema. Y entonces dio una vuelta en la reflexión a llegar al punto de que en realidad era más importante que Jesús lo amara a él. Es decir, que exactamente como las muchachas le escribieron a Jesús, era la mejor postura hacerle memoria al Señor de que Él lo amaba. Y entonces, es decir, que Jesús lo amaba a Él. Leyendo entonces esa porción, me encontré con un detalle interesante. Y es que ya sabemos que Jesús se retrasó para llegar. Y cuando Jesús llegó, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Jesús se encuentra frente a la tumba con una de las hermanas, Marta. Y Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Más adelante, en el versículo 32, viene María. Y dice la Biblia que María se postra y le dice a Jesús las mismas palabras. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, no habría muerto. Digamos que lo podemos tomar desde varios ángulos. Podría ser una queja, es decir, ellas
y le están sacando en cara que a pesar de que ellas les hablaron con tiempo, él se retrasó. Pero a mí me llamó la atención que ahora ellas no dicen el que tú amas. Que pudieron haberle dicho, ay Señor, el que tú amas murió. Pero ya restaron esa porción. Ya el verbo amar no cabe. Porque Jesús no accedió exactamente a lo que ellas querían. Ellas querían que él estuviera allí mientras Lázaro estaba enfermo, porque era una gran oportunidad para que Jesús obrara. Me llama mucho la atención el hecho de que esa expresión amor, el Espíritu le plujo ponerla en la persona de Jesucristo al mandar esta nota de las muchachas Marta y María a Jesús. Que bien, ellas pudieron haber dicho, mira, Señor, el que te ama, Lázaro, está enfermo. Pero ellas, guiadas por el Espíritu, trajeron la expresión, no, el que tú amas. Y entonces estuve meditando en esta realidad de que lo importante no es que nosotros amemos a Jesús, porque nosotros vamos a probar que el amor nuestro es un amor condicional, un amor comprometido con cómo nos vayan las cosas a nosotros. Es un amor que depende. Y nosotros lo sabemos. Con cosas que experimentamos en la vida, ese amor que nos juramos en el altar, ¿verdad? Como ese amor al cabo del tiempo parece que no era realidad, ¿verdad? Como hijos se vuelven contra los padres y padres contra los hijos. Digamos que ese amor que aún nosotros podríamos tenerle algunas cosas a nuestra carrera, propiedades que tenemos, cosas que tenemos, nosotros lo vemos a menudo muy desgastado. Es decir, que en el tiempo prueba que no era un amor sostenido verdadero, no era un amor firme. Por eso el Espíritu no pone la posible sanidad, la posible respuesta de Dios en el amor de Lázaro, que Dios conocía. Jesús lo conocía a la perfección. Jesús sabía cuánto amor había en ese corazón de Lázaro, como lo conoce de nosotros. Ese nosotros decirle al Señor, Señor, yo te amo, ¿verdad? ¿Y qué cosas estamos nosotros dispuestos a hacer para mostrar el amor que le tenemos al Señor? Probamos en el camino que nuestro amor es condicional. Condicional. Yo veo ahí en esa expresión de estas dos muchachas que ellas de alguna manera les retiraron al Señor un grado de afecto. Lo veo así. Porque hemos experimentado en la vida muchas experiencias en las cuales la amistad, el afecto, la consideración nos ha sido retirada. Eso lo hemos experimentado muchas veces. En lo terrenal sabemos que el Señor mismo nos dice a nosotros, mira, cuando ustedes están en su perfecta justicia, cuando ustedes están ahí alineaditos, son como trapo de inmundicia. ¿Qué vale para nosotros? Leía
en la porción de Juan capítulo 3 que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y leemos en Efesios capítulo 1, el versículo 5 de manera particular, que el Señor nos adopta en un acto de amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice, según el puro afecto de su voluntad, porque le nace del corazón. Ese amor, el Señor dice un poquito más adelante, el apóstol Pablo, en una porción muy interesante que dice que él ora a Dios frente a las personas que están llegando al camino, que podríamos decirlo perfectamente de Marta y María, estaban relacionándose novedosamente con el Señor, estaban iniciando un vínculo con el Señor. ¿Qué podrían saber de los misterios y los favores y las gracias y las provisiones que tenemos en Dios? ¿Qué podrían saber? ¿Qué podemos nosotros, verdad, en principio, en el comienzo de nuestra fe y a veces en mucho más tiempo, porque no escudriñamos, verdad, no tenemos la revelación de entender qué cosas tenemos de parte de Dios en nosotros por Jesucristo? Dice el apóstol Pablo que él ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. La base de todo, el fundamento de todo es conocer a Dios. No conocemos a Dios. Vivimos esperando cosas de Dios que sí o no. Porque en realidad no entendemos bien el plan o el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol inicia esta oración y va a hacer ahí un pequeño paréntesis entre esa porción del capítulo 1 y el capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros en ese capítulo 2 acerca de nuestra condición real cuando el Señor nos encuentra. Lo que hace que nosotros pensemos un poco en el desmérito. Escuchaba en la reflexión a nuestra hermana Marixa que decía, bueno, a veces uno piensa, yo no me merezco esto. Claro que no lo merecemos, claro. Nosotros nos merecemos el infierno, sin ninguna duda. No solamente nos merecemos las enfermedades, no, todo lo malo nos lo merecemos. Jesús nos asegura que nuestra condición espiritual es terrible, es mala, es perversa. Habla de nuestro corazón como un corazón perverso. Hablándole a los judíos que rechazaron a Cristo, Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Y nosotros tenemos que descubrir en nuestro corazón que nuestro corazón tiende a eso. Nuestro corazón tiende a querer hacer los deseos del diablo. Que hay que sujetarlo. ¿Por qué? Porque nuestra carne, muchas veces contando con nuestra alma, ha estado en servidumbre de pecado y del diablo y de cuando en cuando se quiere dejar usar. Pero el apóstol Pablo nos dice en esa segunda carta a los Efesios que Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. De ahí vemos lo que sería la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. Toda la carta a los Efesios
desde el principio nos dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice, en amor. Él no trabajó con nosotros contingentemente, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y yo podría decir, sin ninguna duda, que nos amó desde la eternidad pasada. No simplemente desde antes de la fundación del mundo, porque en Dios no pueden entrar pensamientos nuevos. Dios lo sabe todo, desde el principio hasta el final. Dios es Dios, lo conoce todo. Todo está en el mismo plano para Dios. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Todo está delante de Él. Así concibo yo a Dios. Entonces Dios sabe perfectamente, Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Y qué bueno que no obra por el amor que nosotros le tenemos, sino que Él obra por el amor que Él nos tiene. Esa es una garantía extraordinaria. Y entonces el apóstol Pablo ora en el capítulo 3, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo habla acerca de la importancia. Él retoma la oración que había iniciado en los primeros versos. Él la retoma. Y dice en el versículo 14, por esta causa, igual que en el versículo 15 del capítulo 1, por esta causa. Es decir, él vuelve a unir estos dos pensamientos, pero ahora dice, por esta causa yo me postro delante de Dios, me tiro de barrigas delante de Dios. Ese es el concepto de arrodillarse, postrarse en súplicas delante de Dios. ¿Y qué suplica? ¿Qué suplica? Yo voy a sacar este punto. Versos 18 y 19. Todos son importantísimos, pero dado el tema que estamos tratando, saco aquí que dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ese versículo se leería perfectamente y podemos encontrar que lo que Él quiere es que nosotros conozcamos las dimensiones infinitas del amor de Dios para con nosotros. Así es. Hay quienes piensan que ese amor consumado en la cruz se muestra perfectamente en un pedazo de palo que sube hasta el infinito en el cielo, que baja hasta las profundidades de la muerte en el palo que va hacia abajo y se extiende de manera lateral, izquierda y derecha hasta alcanzar a todos. Toda la humanidad está bajo el peso del amor de Dios, queriendo el Señor que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo. Voy terminando diciendo estas palabras relacionadas con la espera de Marta y María de la manifestación del Señor. El Señor, dice la Biblia, que no se tarda en lo que tiene que ver con su tiempo, no con el tiempo nuestro. La palabra nos enseña que nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros tiempos no son sus tiempos. Nosotros nos manejamos por un tiempo que se mide en segundos, minutos y horas, días, semanas, meses y años. Dios se maneja por circunstancias. Dios tiene propósitos con nosotros que son trascendentes a este mundo, son trascendentes a esta dimensión, son trascendentes a este siglo. Dios tiene planes para nosotros, para la eternidad. Y Dios construye para la eternidad. Dios no construye para ahora, aunque nosotros podemos disfrutar y disfrutamos y tenemos testimonios, cantidad de que
el Señor no retarda su promesa, que el Señor se manifiesta a favor nuestro, que el amor de Dios está con nosotros, pero el Señor, en el propósito de darnos a nosotros la figura, la imagen necesaria, el tono necesario para ser recibidos en el cielo, tiene que trabajar nuestro carácter y tiene que hacerlo a su manera. Por eso, una de las condiciones propias del cristiano que choca mucho con otras religiones es el hecho de que el creyente le entrega al Señor su voluntad. Y dice el texto bíblico que ya no vivimos nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estamos muertos, nos crucificaron con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, es decir, ¿dónde está nuestra voluntad? El Señor tiene todo el derecho de hacer en nosotros lo que le plazca, porque dice el texto también que nos compró a precio de sangre, le pertenece. Ahora, el Señor, volviendo al punto inicial de nuestras muchachas, María y Marta, el Señor se presenta 4 días después. Y todo el mundo va a decir, muy tarde, muy tarde. ¿Por qué se retrasó tanto? ¿Por qué? Y entonces, la palabra tarde es perfecta para Marta y María y toda la comunidad, pero no para Jesús, que había determinado traer gloria a Dios con esa enfermedad. Había determinado traer un testimonio que hoy, después de 2000 años, nosotros estamos hablando de él. El Señor llega y resulta que lo que Marta y María habían dicho de que fundamentalmente, bueno, llegaste tarde, no hay nada que hacer, el Señor simplemente le plantea: al que cree, todas las cosas le son posibles al que cree. Y el Señor llora allí, yo pienso, por varias razones. Una de ellas, por la incredulidad de la gente, por la lucha que le da a la gente creer, la batalla para zafar la razón de las promesas de Dios y de la palabra de Dios. Hay una batalla demasiado terrible. Dios lo sabe. Y Jesús le dice a Marta que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces no hay que seguir abundando para ahí, simplemente decir que Jesús hace el milagro y saca a Lázaro de una manera milagrosa. Lázaro no estaba acostado sobre una mesa en una superficie plana. Lázaro estaba atado, como era la usanza, envuelto en pañales y seguro con mezclas de especias y resinas, envuelto desde los pies hasta la cabeza en un pozo de algunos 7, 8 metros de profundidad hacia abajo. Y a Lázaro lo van a subir. Yo digo en ascensor. Un milagro. Pedro, en la segunda carta, hace una declaración muy especial que nosotros traemos para todos los que esperamos milagros y actos de Dios. Pedro dice que la gente tiene los actos de Dios puestos en el lugar de la tardanza. Y él dice, el Señor no retarda sus promesas.
Nosotros podemos pensar que Dios está tardando. Dios no está tardando. El Señor llega a tiempo. Dice el Salmo 40 que todos conocemos: esperé a Jehová y Él me oyó. Y vino, me atendió, me sacó del pozo, me puso sobre peña, me puso cántico en mi boca, me alegró el Señor. ¿Cómo terminamos esto? Bien, terminamos esto simplemente animándonos a nosotros y dándonos una palabra que tiene que ver con lo que dice el texto de Efesios en el capítulo 2, el versículo 4. Ese pero Dios, esos peros de Dios son extraordinarios. Pero Dios, por el amor con que nos amó, Dios se ha dispuesto a que nosotros tengamos un buen término. Dios se ha propuesto el cielo para nosotros. Dios se ha propuesto una eternidad gloriosa para nosotros. Y sea cual sea la cosa por la que pasamos ahora, ya Dios nos demuestra: mira, si tengo que levantarte a los 4 días, te levanto a los 4 días. No hay problema. Para Dios no hay problema. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Pero Dios no está en el negocio de levantar muertos. Dios no está en el negocio de hacer que gente vivan aquí 120, 130 años. Dios está en el negocio de llevar gentes al cielo. Para llegar al cielo, el Señor tiene que trabajar en nosotros. A veces tienen que llegarnos algunas pruebas que perfeccionarán la obra de Dios en nosotros, que quitarán las manchitas, que quitarán las arrugas, y con esa vestidura limpia y pura nos recibirá Dios en el cielo. Y entonces allá nos gozaremos de ese enorme, grande, infinito amor que no lo entendimos en el medio de las pruebas, pero que es amor de verdad. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Alabado el nombre de Jesús.